Bueno, buenas tardes. Para cerrar este día del coloquio, después de haber pasado varias mesas con interesantes ponencias, vamos a cerrar con un panel denominado Modernización, Marginalidad, América Latina, en la cual tenemos tres prestigiosos y prestigiosas conferencistas. El primero es Antonio Brasil Jr., de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que integra un grupo con mucha expertise en historia del pensamiento social y la historia de las ciencias sociales. También está con nosotros Fernanda Beigel, investigadora de CONICET de la Universidad de Cuyo, que también tiene una amplia experiencia en historia de la teoría social latinoamericana y sobre todo dirige un gran equipo de trabajo en estos temas. Y el profesor Lucas Rubinich, investigador del Instituto Gino Germani, profesor de la UBA, y que recientemente ha editado un libro que está provocando cierta polémica, que se llama Homo Resignatus. Así que, bueno, los dejo con ellos. Así que bueno, los dejo. El orden va a ser el que las presenté. Primero Antonio, luego Fernanda, y luego Lucas, y después abriremos el respectivo debate para seguir sacando jugo a este delicioso panel. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Es una alegría estar acá con ustedes en este prestigioso evento y es una alegría estar en la llegada del archivo Gino Germani, también estar al lado del colega tan queridos y tan importantes en el campo. Y así que para manejarme mejor con el español, yo preparé un texto, así que lo voy a leerlo y cualquier duda avísenme por favor. Bueno, llamé este texto de Líneas rectas o laberintos, la traducción de la sociología de la modernización en los textos de Florestan Fernández y Gino Germani. Según las narrativas canónicas de la historia de la sociología, el periodo que comienza en los 40 y se extiende hasta mediados de los años 70 podría considerarse como la historia del surgimiento, consolidación, crítica y disolución del consenso en torno al estructural funcionalismo y sus variantes. Un proceso que iría acompañado, en términos geográficos, por el desplazamiento del centro dinámico de la sociología desde Europa hacia los Estados Unidos, donde autores como Talcott Parsons, Robert Merton, Paul Lazarsfeld construyeron su nuevo liderazgo intelectual. Así nos cuentan los más famosos manuales de la sociología. Sin embargo, hoy día, esta imagen ya es cuestionada, ya sea por la enorme simplificación que realiza de la sociología estadounidense de la época, ya por el poco espacio dadas las producciones situadas en las llamadas sociologías periféricas. Fue precisamente en este periodo, entre los años 40, 50, 60, 70, cuando, gracias a iniciativas locales e internacionales, varios países consolidaron institucionalmente sus centros de sociología. En el caso de América Latina, por ejemplo, ciudades como São Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de México, entre otras, experimentaron una gran expansión de este campo. Además, están en marcha ya hace un rato una serie de intentos de descentramiento de la teoría sociológica con el objetivo de dar visibilidad a una cartografía ampliada de la disciplina más allá de Europa y los Estados Unidos. Pero para que esta ampliación del marco de la sociología se haga de forma coherente, debemos ser conscientes no solo de la diversidad de las sociologías existentes, sino también de las asimetrías que determinan su circulación. Hay posiciones centrales y periféricas que dirigen flujos de teorías, métodos y conceptos en una vía a veces casi unidireccional, cuyos efectos no podemos ignorar. Así, para destacar una posible relevancia teórica de la producción sociológica hecha en contextos periféricos, se hace necesario capturar los modos de traducción de la matriz teórica dominante al nuevo contexto social, así como los desplazamientos que la propia traducción implica necesariamente. Traducción, en este sentido, es simultáneamente repetición y diferencia, es decir, ver cómo la implementación de una teoría hecha en el centro lleva a una teoría ultra diferente hecha en la periferia. Lo que presentaré a ustedes hoy, en líneas muy breves y esquemáticas,
es el proceso de traducción de la sociología estadounidense realizado por Florestan Fernández y Gino Germani, especialmente de la llamada sociología de la modernización. Esta fue la investigación que conduje yo en mi doctorado, en la que propuse esta comparación entre estos dos autores que tuvieron un rol de liderazgo en la institucionalización de la sociología en Brasil y Argentina. Es una alegría estar en este evento que celebra la llegada del archivo personal de Gino Germani. También percibir que si yo tuviera acceso a esta documentación en la época de mi tesis, yo habría quizás puesto muchas otras preguntas para mi tesis, ¿no? Bueno, mi hipótesis más general es que estos dos sociólogos realizaron una traducción exitosa de la sociología y de la modernización para las condiciones de cada uno de sus países, y más allá de eso, pusieron cuestiones nuevas para la sociología del cambio, de la modernización y la teoría sociológica en general. Como sabemos, la sociología de la modernización tenía como presupuesto básico, presuposición básica, que el proceso de expansión de la sociedad moderna produciría siempre los mismos efectos sociales, aunque a diferentes ritmos, independientemente de las trayectorias históricas y las contingencias de los casos analizados. O como señaló Reinhard Bendix, que fue un crítico contemporáneo de Florestan y Germani a la sociología de la modernización, y también fue un gran lector de Max Weber, es como si la sociedad moderna se definiera, para esa teoría, como un conjunto de variables sistémicas interconectadas y fácilmente generalizables. Usando como material los principales textos de Fernández y Germani en la década de los 60 y 70, intentaré demostrar cómo, a lo largo de un camino de acumulación intelectual, Florestan y Germani fueron cuestionando las principales premisas de la sociología de la modernización, especialmente el poco espacio que esta teoría concedía a la dimensión histórica de la explicación sociológica. En otras palabras, tanto Florestan como Germani, al traducir la sociología de la modernización, fueron creando, cada uno a su manera, teorías diferentes y dotadas de mucha creatividad teórica. Y para señalar este aspecto creativo de sus formulaciones, tomo los textos de Talcott Parsons como un caso de control, dada su centralidad en la sociología de Estados Unidos y por extensión en el conjunto de la disciplina en la época. Aunque Parsons no fue exactamente un practicante de la sociología de la modernización, su obra fue fundamental tanto institucional como intelectualmente para la sistematización de esta vertiente teórica, y por eso la comparación que propuse en mi tesis, que ahora está publicada por la editorial Claxo en forma de libro, hace referencia no solo a Florestan y Germani, sino también hace referencia a las innovaciones teóricas de Parsons en mediados de los años 60. A través de este procedimiento, podremos ver cómo se han ido conformando diferentes desplazamientos teóricos en relación a la sociología de la modernización, ya que los resultados a los que llegaron Florestan y Germani no son equivalentes o estrictamente comparables, sino todo lo contrario. Como la traducción o aclimatación teórica en este registro es un proceso y no un evento aislado, en la tesis comparé los dos, o mejor, los tres, ya que Parsons también fue investigado como un caso de control, en tres distintos momentos. El de las investigaciones empíricas de los años 50 y 60, el momento de las primeras revisiones teóricas del modelo de cambio social en mediados de los años 60, y un tercer momento en el que Florestan y Germani sistematizaron sus principales innovaciones teóricas en textos y libros publicados en fines de los años 60 y a lo largo de la década de 70. Más específicamente, discutiré aquí rápidamente cómo Florestan y Germani realizaron sus principales innovaciones en ese tercer momento, del fin de los 60 y a lo largo de los años 70, después de un largo camino de reflexiones teóricas y investigaciones empíricas sobre sus respectivas sociedades. No tengo espacio aquí para comentar la trayectoria intelectual de Florestan y Germani, pero los dos, como sabemos, lideraron un proyecto colectivo de investigación y de actuación institucional que renovó de manera sorprendente lo que se entendía y se hacía como sociología en Brasil y Argentina. Investigando los procesos de modernización en San Pablo, Florestan, en el Gran Buenos Aires y Germani, los equipos que ellos lideraron llamaron la atención especialmente para el problema de la sincronía de los cambios
y sus tensiones y contradicciones para una efectiva democratización de las sociedades. Los dos, por ejemplo, indicaron las fuerzas y debilidades de los sectores inmigrantes que participaron del cambio estructural en las dos ciudades o regiones. Para los dos, los inmigrantes fueron decisivos para la modernización económica, social y cultural, pero fueron algo tímidos, o por lo menos no tan efectivos, en la democratización de la estructura de poder. Y también los dos levantaron preguntas sobre la dificultad de la integración de las masas populares por canales democráticos, lo que llevó a la original teoría de Shermani sobre el peronismo y a las reflexiones muy potentes de Florestan Fernández sobre la persistente cuestión racial en Brasil. Lo que podemos decir es que Fernández y Shermani, ya en la primera mitad de los años 60, habían superado el sentido excesivamente optimista de la teorización estructural funcionalista vigente a su época. A través de nociones como las de dilema social brasileño y paradoja argentina, y felizmente no las podré discutir hoy con ustedes, Florestan y Shermani capturaron las complicaciones históricas de Brasil y Argentina y empujaron la teorización en direcciones inesperadas respecto a las premisas de la sociología de la modernización. Así, cuando ocurren los golpes militares, la represión política se agudiza, los dos ya tenían un acúmulo reflexivo que se plasmará en sus libros seminales, en que sus innovaciones teóricas aparecen de modo más contundente. Serían, en el caso de Florestan, la revolución burguesa en Brasil, en el caso de Shermani, el libro llamado La sociología de la modernización. En estos dos libros, ahí va mi argumento, los autores rindieron las máximas consecuencias teóricas de los análisis de sus respectivas sociedades, y anticipando mi conclusión, la traducción de la sociología de la modernización de Florestan y Shermani desplazó el horizonte de teorización hacia una sociología histórico comparada de los procesos de desarrollo periférico. Este desplazamiento iba justamente en un sentido contrario al sentido asumido por la sociología de Parsons, que radicalizaba en ese mismo momento su indiferencia a las contingencias históricas al proponer una compleja teoría evolucionista del cambio social, en que había una narrativa histórica hecha en una escala de millares de años que culminaba en la apoteosis democrática de los Estados Unidos como ápice de la modernización. Es interesante porque en los años 40, cuando Parsons escribió un par de textos sobre la Alemania nazi o sobre Japón, Estados Unidos parecía como un caso de decepción democrática en un mundo que parecía estar lleno de tensiones y impulsos hacia el autoritarismo. Y después cambió el registro en los años 60 para poner Estados Unidos como una especie de meta o de futuro esperable del espacio conformado por los sistemas de sociedad modernos. Bueno, comienzo muy rápidamente. A ver cuánto tengo tiempo. Por el concepto de capitalismo dependiente de Florestan. Si Parsons, en su explicación evolucionaria, hacía hincapié de los universales evolutivos que toda sociedad moderna tendría que realizar para desarrollarse a lo largo del tiempo, y uno de esos universales para Parsons era el de la asociación democrática, Florestan, a su modo, cuestionaba justamente cualquier esquema general de cambio que no reconociera el carácter estructurante y duradero de las relaciones de dominación y dependencia a nivel global. El autor de la Revolución Burguesa en Brasil, desde el principio, señalaba la existencia de dos subtipos fundamentales de sociedades modernas: la sociedad conformada por el capitalismo autónomo y la sociedad conformada por el capitalismo dependiente. No que para él estos dos subtipos sean esencialmente distintos. El propio autor señala que el régimen de clases es el mismo, lo que no invalidaría conceptos, métodos y teorías acumulados anteriormente. Sin embargo, para analizar sociológicamente el dinamismo del capitalismo dependiente, habría que proceder, según Florestan, a una verdadera rotación óptica, sobre todo en lo que se refiere al uso de la noción de sistema. La noción de sistemas de sociedades modernas, como proponía Parsons, no permitía entender cómo en la periferia se constituía una situación novedosa en lo que lo tradicional y lo moderno no se oponían, sino se entrelazaban y se redefinían mutuamente de modo estructural. Y para analizar este proceso de cambio en la periferia dependiente, determinado por fuerzas sociales tan contradictorias, por un lado, fuerzas internas y externas que presionan la expansión de la sociedad de clases, y por otro, fuerzas internas y externas que refuerzan el legado del orden colonial esclavista
y sus orientaciones políticas, Fernández indica la necesidad de profundizar históricamente la teorización. Al no poder subsumir el sentido general del proceso al ritmo progresivo de un dinamismo interno en creciente diferenciación, como en Parsons, el autor moviliza intensamente la materia histórica brasileña como expediente explicativo, reteniendo la atención en sus momentos cruciales. Pero esta estrecha atención a las especificidades de Brasil significaba que Florestan no intentó hacer generalizaciones teóricas más allá de esta. La respuesta a esta pregunta, que no, es su argumento de que la sociedad Brasil es una especie de tipo extremo de capitalismo dependiente. Y esto ocurriría no por la mayor consistencia de la experiencia moderna en Brasil frente a otros países periféricos, sino por su máxima heterogeneidad de los elementos constitutivos de su estructura social. O en otras palabras, porque en Brasil la dependencia es más profunda y diferenciada y el subdesarrollo es más desarrollado. O en otra cita del autor, dice que el presente de Brasil contiene el futuro de otros países que pertenecen a la periferia del capitalismo mundial y no pueden conducir directamente al socialismo. Bueno, así como vimos, Florestan propone que no se puede hacer la dinámica de la sociedad moderna como si ésta generara siempre los mismos efectos independientemente del tiempo, espacio y trayectorias históricas. Gilles Germani, por su parte, disuelve, ese es mi argumento, casi por completo la idea que podamos tomar ciertos casos concretos de modernización como típicos o generalizables. Esto quiere decir, por supuesto, que el autor no se haya dedicado a teorizar en clave más abstracta sobre los procesos de cambio. Sin embargo, su proposición más general a este respecto sobre el carácter asincrónico de los procesos de modernización pone en primer plano precisamente la importancia significativa de las contingencias históricas. En este sentido, la referencia fundamental del autor es el texto Las etapas del proceso de modernización en América Latina. Aunque el término etapas puede sugerir un proceso lineal de cambio, cuando vemos el argumento de Germani, vemos que no es así. Más bien son los aspectos contingentes que es los que son realmente decisivos en su argumento. Definiendo las principales etapas por medio de elementos externos a las sociedades latinoamericanas, como etapa 1, descubrimiento, etapa 2, revolución francesa y norteamericana, 3, impacto de la revolución industrial, inmigración masiva europea, y 4, Gran Depresión y Segunda Guerra Mundial, muestra Germani, por ejemplo, que si la simultaneidad de estos impactos externos sirvió de soporte para la comparación entre países, por otro lado, estas mismas fuerzas, al combinarse con factores endógenos específicos, tendrían el efecto habitual de acentuar las discontinuidades internas, es decir, la sincronía entre áreas, instituciones, actitudes y comportamientos. Además, el autor es enfático al afirmar que no opera con un modelo de transición puramente determinista. Las direcciones de la transición de una etapa a otra dependerían crónicamente de las acciones de individuos y grupos en posiciones clave, que podrían conducir tanto a la interrupción de la modernización como al progreso hacia grados más altos de modernización social o política. Si bien Germani no se detiene mucho en las dos primeras etapas, él centra su atención en el paso de etapa 3 a 4, dramatizado históricamente por el paso del modelo agroexportador a la economía urbana industrial en la región. Cabe destacar que para capturar el carácter no lineal del cambio, Germani utilizó sistemáticamente el siguiente binomio conceptual: efectos modernizadores, mecanismos estabilizadores. Utilizando estos términos, sería posible explicar por qué ciertos actores o estructuras sociales responsables por un mayor avance de la modernización durante la tercera etapa podrían actuar como mecanismos estabilizadores en el proceso de la cuarta etapa. El caso más complejo, según el autor, sería el de las clases medias. A pesar de su orientación progresista, en el sentido de ampliar la democratización en un primer momento, con la explosión de la migración campo-ciudad, consecuencia de la propia industrialización, las clases medias acabarían a menudo combatiendo la extensión de la participación política a los grupos recientemente movilizados. En otras palabras, siguiendo al mismo Germani, las clases medias dejaron de ser factores de cambio para la modernización y se convirtieron en factores de estabilización. Me parece que la secuencia histórica que trabaja Germani de radicalismo, peronismo, es muy interesante para ver cómo se cambia
el sentido político de las clases medias de un momento a otro. A pesar de su enfoque atento a los aspectos más contingentes del proceso social, en marcado contraste con el gran ángulo histórico de Pasos, por ejemplo, Germania no deja de subrayar la existencia de tendencias más generales en todas las sociedades modernas. En autoritarismo, fascismo y nacionalpopulismo, retomando algunas proporciones con las que venía trabajando desde los años 40, el autor llamó la atención como el proceso de secularización que constituye el dinamismo típico de la modernidad, de la sociedad moderna, no siempre estaría conectado a un patrón democrático de integración social. Al entender la secularización como la extensión de un tipo de acción electiva, es decir, basada en el principio de elección, a todas las esferas sociales, incluida la esfera de los valores, Germani llama la atención sobre la existencia de una tensión estructural inherente a todas las sociedades modernas, la tensión entre la creciente secularización y la necesidad de mantener un núcleo central prescriptivo suficiente para la integración. Dicho de otro modo, la secularización, por su propia lógica expansiva, podría poner en cuestión el propio núcleo normativo moderno, históricamente basado en los ideales de igualdad, libertad y autonomía. Para Germani, el riesgo siempre inminente de implosión del núcleo normativo moderno haría del autoritarismo un síndrome intrínseco de la modernidad. En este registro sociológico, la paradoja argentina, tal y cual fue discutida por el autor en la primera mitad de los años 60, una sociedad altamente modernizada que coexiste permanentemente con el espectro del autoritarismo político, no sería una simple excepción, sino una posible ejemplificación de la dinámica inherente a la sociedad moderna. A modo de cierre, quise demostrar en mi exposición muy rápida hasta qué punto la traducción de un producto intelectual, la sociología de la modernización, implica operaciones complejas y resultados a menudo inesperados. Incluso en autores explícitamente dedicados a una teorización en registro, digamos, funcionalista, como Florestan y Germani, y eso fue muchas veces usado como categoría de acusación a ellos. La intensa y paciente atención de ambos con las complicaciones de la materia social brasileña y argentina, respectivamente, desplazó de forma cada vez más clara sus esquemas analíticos en relación con las premisas de la matriz teórica importada. La traducción, por tanto, como un proceso acumulativo, no implica un simple reajuste del marco teórico importado al nuevo contexto sociohistórico, por el contrario, sobre todo cuando es creativa y relativamente exitosa, la traducción conduce a profundas modificaciones en la propia estructuración de la teoría y abre nuevas preguntas para la sociología en general. Y así, para cerrar, de hecho, en este momento, como el nuestro, en que la democracia parece en crisis o en profunda redefinición, tanto en el centro como en la periferia, y están conectadas por nuevos y complejos lazos de dependencia, retomar la intuición de Germani y Florestan de que la periferia es un laboratorio de experimentación teórica me parece fundamental y sigue siendo su mayor actualidad. Muchas gracias. Germán, me parece que esto no funciona y es como incómodo. ¿Entonces es lo mismo o no? No, bien. ¿Anda? Sí, anda abajo, pero anda. A ver, venga. Hola. Mira. Lo veo, mira. Ah, no, simplemente da la impresión que no funciona. Pero bueno, entonces cosas. Hay que ponerlo lo más posible así, tipo, Hola. cantante. Claro. Fernanda, vos Hay sabés quien me conoce cantar. que canto. Claro, vos cantás. Pero bueno, muy agradecidísima por esta invitación, Ale, Germán, todo lo que están haciendo es maravilloso. Y Ana, no sé dónde estás por ahí, pero el esfuerzo tremendo que están haciendo con esto del archivo me parece impresionante. Viví muy de cerca y fue lo primero que surgió cuando empecé a pensar qué podía decir hoy, no siendo una especialista en Germani, es el archivo Mariate y el esfuerzo realmente es enorme. Me parece que es una instancia por ahí para pensar qué tiene Germani de clásico. Es eso lo que quería plantearles hoy. Y pensar un poco en su relación con Mariate, un poco mirando siempre a Germani en la poca cercanía que yo he tenido con este autor, desde la sociología latinoamericana y no tanto desde la sociología argentina y mucho menos desde Buenos Aires. Generalmente toda mi trayectoria ha sido desde la sociología latinoamericana
Entonces, el relato tan fuerte que, por supuesto, los compañeros acá han discutido mucho, Diego, el relato tan fuerte de la sociología científica versus la de cátedra, ha sido muy discutido, pero bueno, espero poder dar una vuelta de tuerca hoy y plantearles a ustedes que la sociología latinoamericana tiene tradiciones locales y nacionales fuertes, pero hay una tradición regional, hay una tradición latinoamericana. Entonces mi primera pregunta era, realmente, ¿qué papel juega Germani? Visto desde hoy, no hay otra manera de verlo, ¿no? Porque aunque creamos que tenemos una máquina del tiempo, lo estamos trabajando desde hoy, de la sociología latinoamericana que podemos ver hoy. Entonces, en esa mirada, si la comparamos con la sociología europea, inmediatamente la originalidad, la universalidad de la sociología francesa, alemana es como obvia, y de ahí surgen claramente tres clásicos que se enseñan en las aulas de nuestras carreras de sociología. Nadie sospecha que esos no son clásicos, son los clásicos nuestros también, son clásicos globales. Pero la pregunta que me hago, bueno, ¿cuáles serían los clásicos de la sociología latinoamericana? Para en las discusiones internacionales, en cualquier ágora que estemos hoy, cuesta plantearle a un francés o a un alemán que la sociología latinoamericana tiene universalidad o tiene originalidad. Primero porque circula en portugués, circula en español mayormente, y segundo porque existe todo un énfasis en la tradición histórico-estructural y el compromiso también político de los investigadores que pesa un poco en algunas discusiones, ¿no? Actualmente inclusive, a pesar del interés que ellos están teniendo por nosotros, ¿no? Creo que la circulación de los clásicos estos que mencionaba, de Marx, Weber y Durkheim, tiene mucho que ver con el poder material de esos países, sin duda, pero también con el poder de circulación de esos campos científicos. Entonces también me pregunto, el poder que ha tenido Germani para circular, ¿qué vinculación tiene con el poder del campo científico argentino frente a un pequeño campo académico, intelectual como es el de Perú, de donde viene José Carlos Mariátegui? Entonces, la pregunta surge también, o me hizo pensar en un proyecto en el que han participado acá amigos, Pablo, bueno, Ale, Chevy, Jerry en sus comienzos, Diego, con muchos de ustedes dialogué en un proyecto que se publicó en inglés en Sage como Key Texts for Latin American Sociology, que es la idea de pensar no en clásicos, que era lo que la International Sociological Association nos pedía, clásicos regionales, sino en textos claves. Lo que hicimos fue eludir la discusión y decir, vamos a hablar de textos claves que nos sirvan para el hoy. Pero en realidad me parece interesante hoy que están con el tema del archivo repensar esto, ¿no? De los clásicos y de los padres fundadores de la sociología latinoamericana. En ese sentido pienso que es bastante evidente que Florestan, no sé por qué a Florestan le decimos Florestan y a Germani, ¿viste? Hay algo ahí que son más simpáticos por ahí los brasileños. Pero está clarísimo que son clásicos, ¿no? Florestan, Gino Germani, Guerreiro Ramos, incluso más recientemente retomado, Sergio Bagú, que también estaría del lado de los tradicionalistas o ensayistas, pero bueno, serían claramente clásicos. Pero bueno, empecé a preguntarme en un momento por qué Mariátegui no era considerado, en todo caso no sé si clásico, pero a mi juicio sí el padre fundador de la sociología latinoamericana. ¿Y cuánto tiene de latinoamericano Germani en realidad? Por eso me interesó tanto tu exposición de hoy yo me hacía la pregunta, no tanto qué de original tenía ese texto del 67 de Germani en su obra, sino para América Latina, que no se la encontraba cuando escuchaba, ¿no? Habiendo una discusión tan profusa en América Latina. Entonces, les confieso que lo primero que hice, me entretuve un rato pensando en hacer un contrapunto Germani-Mariátegui, como se podrán imaginar, ahora les voy a contar algo de la biografía de Mariátegui, era para atrás, no para adelante, porque Mariátegui murió en 1930. Y empecé a pensar en esto porque era interesante que no hay una diferencia generacional tan grande. En cuanto a los criterios de diferencia generacional, piensen, Mariátegui nace en 1894 y Germani 1911, ¿no? Hay 15 años ahí, pero por el otro lado había algo interesante, y es que Germani nace en Italia, está en una cárcel fascista, viene exiliado creo que en el 32, según revisé, 34, y Mariátegui, que nace en 1894, se exilia en Italia, y está en Italia entre 1919 y 1922, justamente en el periodo del ascenso del fascismo, y por eso traje aquí de la escena contemporánea alguna cosa para leerles.
y vuelve a Perú en 1923 y justamente en lo que fueron sus cartas de Italia, el primer libro publicado por Mariátegui, describe toda esa situación, que es la situación que está empezando a vivir Germania. Pero en el año 30, Mariátegui, después de varias operaciones por un problema grande de salud que tenía, de hecho en el año 24, 26, apenas vuelve, a Mariátegui le cortan una pierna y por toda una poliomielitis, una enfermedad antigua, y él está postrado siempre en una silla de ruedas, y su última esperanza, en el final de su vida, en el año 30, era Samuel Glusberg en Buenos Aires, y él ya tenía la operación programada, él iba a viajar a Buenos Aires, se trasladaba a Buenos Aires, además por la dictadura de Augusto Leguía, estaba también, era una forma de escape, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si Mariátegui no moría a los 36 años y quedaba en Buenos Aires y avanzaba con esta sociología indigenista que comenzó? Entonces me entretuve un rato y rápidamente me di cuenta, porque yo fui formada por una historiadora, que está bueno que no haya muchos historiadores, pero es un ejercicio medio, no tiene mucho sentido, porque sus redes eran todas las redes del vanguardismo estético político. Sus amigos en Buenos Aires, además de los editores, eran los pintores, eran las poetisas, o sea, sus redes iban por ese lado. Y por otro lado, Mariátegui era una autodidacta, yo pensando también en la diferencia, porque Germani no no pudo ser un sociólogo de cátedra, pero por lo que he leído de ustedes, él en realidad sí quiso y no pudo. Mariátegui no pudo, porque Mariátegui no termina la primaria y en realidad lo que él es un autodidacta, y su única cátedra fueron las universidades populares González Prada en el Perú, o sea, estas universidades propias de la reforma universitaria, que eran centros de capacitación obrera. Ese fue su único espacio académico en realidad. Entonces, comparándolo, bueno, no imagino a Mariátegui realmente insertándose en el campo de la investigación sociológica, así que abandoné eso. Pero sí, si nos vamos un poquito para atrás, yo lo que pienso en términos de esa tradición regional de la sociología latinoamericana, Mariátegui funda, y es en la exposición de Fermín Álvarez que vimos hace un rato, no ubico bien tu cara, pero fue bastante claro que los ecos de Mariátegui en toda la obra de Quijano son permanentes, y en cualquier otra forma o expresión del método histórico-estructural ya más propiamente marxista de los 60, Mariátegui es el que inaugura esa forma de pensar, incluso antes que Sergio Bagú y que toda la escuela de Garzón Maceda. Entonces tenemos un análisis histórico-estructural, tenemos por primera vez un intelectual que piensa, estando dentro del marco del marxismo y del movimiento comunista internacional, que el sujeto de la revolución es el indígena, tan simplemente porque 30 años antes o 40 que se discutiera el concepto de minoría, porque no solo no había un proletariado industrial típico de los análisis del marxismo, sino porque 3/4 partes de la sociedad eran indígenas. O sea, esa observación que hace Mariátegui, que es el objeto de su segundo libro publicado en vida, que son los 7 ensayos, lo convierten en el iniciador también del análisis del tipo interseccional de las desigualdades. No vamos a pensar que incorporó género, por supuesto, no lo hizo, no había muchas mujeres tampoco en la sociología hasta entrado a los años 50, pero definitivamente es un autor que trabaja con la dimensión de lo nacional, la dimensión de la clase y la dimensión de la raza, hoy muy discutido, por supuesto, porque él conscientemente elige y plantea, más allá de que es un nacionalista, eso está siempre claro como dimensión número 1, pero en la relación raza-clase no es que no le otorga la importancia suficiente, incluso la importancia a la lengua aymara o a la lengua indígena en la militancia que trata de hacer y en el activismo político, pero sí opta por la primacía de la clase. Pero esa es la discusión principal de Mariátegui en sus tesis de la raza. Por lo tanto, en todos estos sentidos, y sumémosle al final su compromiso activo, con Mariátegui su praxis, una praxis político-intelectual, realmente son las bases de lo que hoy es, lo que ha sido todo el siglo XX y hasta al día de hoy la sociología latinoamericana. Entonces, ¿cómo ver ese Mariátegui para atrás, que podría haber tenido, digamos, algún punto de contacto en su análisis del fascismo con ese primer Germani?
Cuando Mariátegui llega a Italia, que es en el año 1919, que él sale exiliado de Perú cuando comienza la dictadura de Leguía, él era periodista, o sea, se sostenía como periodista, había querido ser poeta, pero básicamente se sostenía como periodista, abandona la poesía, se convierte además ya en un dirigente tanto en la reforma universitaria del 19 en Perú como en los inicios de lo que sería un partido socialista después del Partido Socialista Peruano, pero él permanentemente mandaba, porque de eso vivía, las cartas de Italia, que eran sus artículos en las revistas de Perú estando en Italia. Y ahí, por supuesto, que no solamente es la biología del fascismo, que es uno de los capítulos de este libro, sino también toda la observación del bienio rosso, de todas las tomas de fábricas de Turín. De hecho, cuando hablaba con vos, Ana, de los archivos, pensaba en los 2 meses que me pasé buscando las relaciones entre Mariátegui y Gramsci. Ahí sí que tenemos un contrapunto sobre el que sí he pensado muchísimo, he escrito muchísimo, porque son 2 trayectorias históricamente mucho más paralelas. Gramsci creo que nace en el 1896, muere en el 37. Y sin embargo, no encontré otra cosa más clara que Mariátegui lo conoció, Mariátegui estuvo en l'Ordine Nuovo, de hecho revisé l'Ordine Nuovo de arriba para abajo, solo hay menciones del peruviano que estuvo por ahí, pero Mariátegui nunca conoció al Gramsci monumental de los cuadernos de la cárcel. Mariátegui murió en el 30, no hay punto. Ahora, en este caso, ¿qué fascismo conoció Mariátegui? Por eso quería solamente leerles un pequeño fragmento de este libro de él, que es La escena contemporánea. Esta es la edición original, la del año 25, que es la que edita su propia familia, pero quería leerles una partecita donde él dice, por el tipo de análisis que él está haciendo de Mussolini, y que estamos en 1925, no sé dónde estaría Germani, porque todavía era pequeño, ¿no? Acerca de Mussolini, En la escuela, sí. Todavía estaría en la escuela, sí. Acerca de Mussolini se ha hecho mucha novela y poca historia. A causa de su beligerancia política, casi no es posible una definición objetiva y nítida de su personalidad y su figura. Unas definiciones son ditirámbicas y cortesanas, otras son rencorosas y panfletarias. A Mussolini se le conoce episódicamente a través de anécdotas e instantáneas. Se dice, por ejemplo, que Mussolini es el artífice del fascismo. Se cree que Mussolini ha hecho el fascismo. Ahora bien, Mussolini es un agitador avesado, un organizador experto, un tipo vertiginosamente activo. Su actividad, su dinamismo, su tensión influyeron vastamente en el fenómeno fascista. Mussolini durante la campaña fascista hablaba un mismo día en 3 o 4 ciudades. Usaba el aeroplano para saltar de Roma a Pisa, a Bolonia, de Bolonia a Milán. Mussolini es un tipo politivo, dinámico, verboso, italianísimo, seguramente dotado para agitar masas y excitar muchedumbres. Fue el organizador, el animador, el condottiero del fascismo, pero no fue su creador, no fue su artífice. Extrajo de un estado de ánimo un movimiento político, pero no modeló ese movimiento a su imagen y semejanza. No le dio su espíritu, su programa al fascismo. Y sigue, porque la verdad que es bastante interesante esta anatomía. Ahora, cuando regresa a Perú, que es cuando publica este libro con todas estas cartas, es cuando comienza el proceso de peruanización del marxismo de Mariátegui. Mariátegui al llegar era un ordinovista, básicamente, un marxista ordinovista. Y en el año 25 comienza a escribir Peruanicemos el Perú, que es todo el origen de su análisis sobre el indio y de los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Y es ahí donde plantea, en una discusión con Francisco García Calderón, que es el representante de esa sociología academicista. De hecho, Calderón escribe, creo que me lo anoté por acá, en 1907, su libro del Perú contemporáneo. Calderón está en París, en la Sociedad de Sociología de París. Mariátegui está discutiendo contra esa perspectiva, que es una perspectiva muy, muy clara de una sociología de la modernización, la que está planteando ya ahí Francisco García Calderón, y Mariátegui contesta en su diagnóstico en los 7 ensayos con lo que viene a ser el planteo de lo que después se va a llamar la heterogeneidad estructural, es decir, que un país como el Perú tiene 4 modos de producción que conviven, aunque respondan a distintas temporalidades, que son la comunidad indígena, especialmente en la sierra, donde está el enclave, que es la otra modalidad con las transnacionales mineras, la burguesía costera o la burguesía cuasi industrial, y el gamonalismo, que es esa búsqueda de explicar lo que está pasando en el sector rural, a diferencia del diagnóstico típico de los partidos comunistas de la época, de la idea de que existe un capitalismo semifeudal, ¿no? Así que se adelanta mucho en las discusiones también de los años 60, inclusive de
que las que conocemos, ¿no? De Cardoso y demás. Profesionalmente Mariátegui fue un editor, fue un periodista, fue básicamente un editor y un periodista, ¿no? Y si bien tenía por el tiempo, no voy a meterme con toda la relación que esto tiene con Quijano y con el proyecto Marginalidad, que además hubo una excelente mesa y que ya trató los detalles ahí, ¿no? Pero me parece que básicamente los ecos de Mariátegui en Quijano, que son muy fuertes y que incluso en la evolución de Quijano se notan mucho, porque cuando siempre trabajó con el diagnóstico económico-social de Mariátegui, pero cuando Quijano empieza a darle más prioridad a la raza y que después termina en el concepto de colonialidad del poder, es ahí cuando Mariátegui toma un papel más importante en la trayectoria de Quijano. Y esa misma línea es la que vamos a encontrar en la interpretación también de marginalidad, por supuesto, que no había falta de integración, sino la crítica también al concepto de minoría que hace Mariátegui, sino a cómo es parte del propio proceso de racialización del capitalismo, que es la categoría que aparece ahí con más fuerza en Quijano, y en el texto importantísimo con Wallerstein, Americanidad como concepto, que no me acuerdo si es del 92, 91, pero que me parece también que lo lleva a las discusiones totalmente actuales, ¿no? Y que siguen los ecos de Mariátegui hasta esas discusiones actuales. Entonces, para ir cerrando, me planteaba si para mí es bastante claro que Mariátegui puede ser discutido a lo largo de estos 120 años que estamos atravesando desde que empecé con este análisis de principio del siglo XX, o las primeras décadas con Mariátegui hasta hoy, y sí es bastante claro que Mariátegui discute esas bases de las desigualdades interseccionales. Lo que me pregunto es, Germani, ¿en qué medida estaría, si hoy lo tuviéramos que plantear a lo largo de estos, 70 años, y a la luz de la construcción y difusión de un archivo tan importante como el que están haciendo en este momento ustedes, me pregunto si es un clásico de la sociología latinoamericana, o Germani sería un clásico en todo caso. Hoy, Pablo, vos hablabas de la sociología política a nivel global, de la sociología de la modernización globalmente, no tiene por qué ser latinoamericana, sino global, internacional, y de la sociología argentina, no tengo duda. Ahora, me permito discutir que sea un clásico de la sociología latinoamericana. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Placer estar en este lugar que, como se ha dicho informalmente, tiene la extravagancia de que habemos muchas personas sobre la reflexión sobre un autor, que a veces estos son encuentros minoritarios. Esta preocupación fuerte de distintos compañeras y compañeros, bueno, me parece que es para celebrar que crecen las posibilidades de conocimiento con los distintos trabajos que se vienen haciendo. Recién comentaba informalmente el compañero que se encontraba con una cantidad impresionante de trabajos que no había conocido cuando hizo su tesis. Bueno, a mí me parece que esto es para celebrar. Yo creo que efectivamente Germani es un personaje relevante, digamos, y es un personaje relevante. ¿Y cómo es un personaje relevante? Es un personaje discutido, discutible y a discutir, pero es sin lugar a dudas un personaje relevante. Y creo yo que una de sus características me parece fundamentales, que quiero rescatar y que lo hermanan con el mundo latinoamericano de la década del 60, es lo que quizás he dicho en otros momentos, pero es mi apuesta por pensar en el Germani qua intelectual. Germani en tanto intelectual. Germani que más allá de su preocupación por la formación institucional, por la propia formación en momentos previos, académica, actualizando el conocimiento y modernizando el conocimiento de sociología, Germani es alguien que está motivado por cuestiones trascendentes que tienen que ver con algunas cuestiones que me gustaría desarrollar acá, que van a ser fundamentales en la construcción de ese prestigio, digamos, de ese perfil que es alguien que logra la construcción de la institucionalidad académica, logra el reconocimiento fuerte
dentro de esa institucionalidad académica que funda. Logra la inserción en el mundo internacional, pero en ningún momento, y yo diría, tiene un peso fundamental. Lo que más peso fundamental tiene es su preocupación por entender el mundo y trascender esa voz académica más allá de los límites de la academia, que eso es el papel de últimas de un intelectual. Algunos lo harán más explícitamente, otros lo harán más implícitamente, pero la apuesta de Germani de alguna manera es de aquel que está en el salón de la academia, pero que directa o indirectamente se asoma al balcón de la plaza pública para decir no solo qué es lo que ocurre, sino en el fondo qué es lo que hay que hacer, digamos. No es lo que hay que hacer en el sentido vulgar, reduccionista, sino asentado en un diagnóstico tan implícito de lo que hay que hacer. Y vive apasionadamente esa idea de lo que hay que hacer, que lo va a, digamos, a poner en situaciones verdaderamente dramáticas. Entonces, para mí, la conformación de este perfil intelectual, como es obvio, tiene que ver con la experiencia, digamos, hay tres experiencias fundamentales que atraviesan la vida de Germani y que de alguna manera, de manera conflictiva, diferente, en un primer momento optimista y en otro momento más dubitativo hasta derivar en un pesimismo, es una relación con experiencias fundamentales. El antifascismo es, si uno lo mira desde el presente, el antifascismo fue realmente la creación de una cultura a nivel occidental, pero en el mundo latinoamericano, de hermanamiento entre distintas miradas ideológicas y distintas miradas teóricas. Entonces, esa experiencia del antifascismo, que es la que, como han estudiado varios compañeros acá, digamos, posibilita ese encuentro de los empresarios italianos, de la generación de instituciones de la cultura, personas que son empresarios, que tienen como apuesta máxima la obtención de ganancia, hacen apuestas, digamos, que son apuestas culturales significativas. ¿Qué produce ese hermanamiento entre un muchacho que hace matemática que se llama Sadowski, un agente cultural como es Boris Spivakov, y un hombre como Germani y un conjunto de otras personas del mundo cultural diversas? Uno podría decir, el centro fundamental es esa, los hermanó, y para decirlo un poquito más atrás, el primer momento de la conformación de esta experiencia colectiva significativa para la cultura universal, digamos, para la cultura occidental, es la Guerra Civil Española. Digamos, la Guerra Civil Española es un momento en donde hay un hermanamiento societal. Si ustedes me permiten una nota al pie, porque me la acordé ahora, digamos, es una nota al pie. Senador republicano de Arizona, ¿cómo se llamaba? McCain, el que era héroe de guerra de Vietnam. El que fue, digamos, descalificado por Trump porque tenía un defecto en los hombros, porque producto de que era su condición de aviador, se había caído, estuvo prisionero de los nazis, de los vietnamitas. Era un héroe de la cultura norteamericana. Ese héroe de la cultura norteamericana publica hace unos años, antes de morirse, en el New York Times, un homenaje al último de los sobrevivientes de la brigada Abraham Lincoln, que era un comunista norteamericano que había vivido como 100 años, y que el senador dice, la verdad, queda claro que yo siempre estuve contra el comunismo, pero yo leí de joven Por quien doblan las campanas. Yo me maravillé por esa apuesta que en el fondo era de la defensa de una república, independientemente de que estuvieran los comunistas. Entonces, quiero homenajear a este hombre que, sin otra cosa que su voluntad, digamos, que su romanticismo, fue a pelear
desde este lugar como muchos otros fueron a pelear. Y yo creo que esa experiencia, digamos, de este senador republicano de Arizona, que peleó en la guerra de Vietnam, que era hijo de un general, de alguna manera él traía esos elementos de lo que había sido esa primera efervescencia antifascista. Por supuesto que la Segunda Guerra Mundial es, de hecho, otro elemento, digamos, lo que posibilita que María Rosa Oliver de la revista Sur vaya un día a Moscú, después cruza y va a Nueva York, que Yostakovich estrene la obra en pleno bombardeo de Leningrado y se transmita en directo a Londres. Bueno, ese hermanamiento del mundo de la cultura contra la barbarie, en realidad. Ese es el hermanamiento del que surge Germani y en el que efectivamente se genera este liberalismo republicano con sensibilidad social y con voluntad de integración. Allí surge este liberalismo republicano con voluntad de integración y con una apuesta fundamental por la relación con la cultura universal. Eso es lo que hermana. Claro, esto se da en un contexto muy particular, que para utilizar los términos es un proceso de modernización estructural del primer peronismo y a la vez de cuestionamiento fuerte de censura fuertes para el campo cultural, lo que provocan prácticamente el campo cultural más prestigioso es antiperonista. Queda aquí Leopoldo Marechal, de la vanguardia de la revista de los amigos de Macedonio Fernández. Bueno, recordemos, Leopoldo Marechal había apoyado, había estado en contra de la República. Era un oprobio para el mundo heredero de la Revolución Francesa lo que había hecho Marechal en ese momento. Entonces Marechal se queda solo con su obra de vanguardia, se queda solo. El campo cultural, yo diría, mayoritariamente, digamos, es un campo cultural antiperonista. Ustedes me dirán, a la luz de lo que ocurrió después, estos hechos son poco significativos, pero que vaya preso la directora de la revista Sur, Victoria Ocampo, a la cárcel del Buen Pastor, que vaya presa la mamá de Borges, que haya problemas con sectores de la cultura, y voy a referirme específicamente a uno que es paisano mío, el doctor Ivanisevich, que interrumpió durante la deliberación del Jurado Nacional de 1948 del premio de artista plástico. Bajo su externa responsabilidad dijo: debe rechazarse el cuadro de Petoruti, Sol en el ángulo, porque es un cuadro depravado. Bueno, entonces uno tiene que entender ese proceso de tensión con el peronismo. Como es verdad, y ustedes me perdonan el exceso de coloquialidad, que el peronismo es también un carnaval carioca, entonces de pronto una gran tesis de una compañera nuestra, Daniela Lucena, que hace un estudio sobre el movimiento de artistas que se llama Arte Concreto Invención, ella descubre algo que me parece muy simpático, que es un coleccionista de arte de familia tradicional. Tiene una casa de decorado que va a decorar la Casa Rosada. El muchacho era gay además, el muchacho se llama Nacho Pirovano. Y Nacho Pirovano le dice a Perón: el futuro es del diseño general. Entonces, Perón, que le gustaba eso del diseño, dice: Pirovano, a usted lo vamos a nombrar, y lo nombró en un lugar en la Subsecretaría de Cultura. Y allí, el grupo de vanguardia hubiera hecho morir del corazón al doctor Oscar Ivanisevich, fue a California becado, fue a la Bienal de San Pablo, y Maldonado, que va a ser alguien que va a restaurar en Italia y va a tener un peso fundamental, tenía un papel relevante en ese momento. Pero convengamos que, salvo estas excepciones, el clima general para el mundo cultural era adverso. Pero ¿qué quiero decir con esto?
que Germani tiene la posibilidad de desarrollarse en una especie de clima de oposición simpático, un clima de oposición que le permite una posición cultural que puede sostener la homogeneidad de la tradición antifascista, pero que además puede moverse con relativa libertad, digamos. Uno podría decir que el proceso de modernización no es el proceso de modernización en términos estructurales que comienza caído el peronismo, sino el proceso de modernización empieza en el peronismo. En 1943 había 69 casas editoriales, en el 44 156 y durante el peronismo se crean 100, digamos. Los emigrados españoles, los emigrados italianos que fundaron grandes editoriales en la Argentina, digamos, crecían porque crecía el mercado interno, digamos, y crecía la cantidad de lectores. Entonces, vos tenías, íbamos a buscar a Victorio Campo a la cárcel del Buen Pastor, pero a la vez estábamos en un sostén estructural muy fuerte. Germani, como todos ustedes saben, del 45 al 48 trabaja en la editorial Abril con la colección Ciencia y Sociedad. En otro momento trabaja como jefe de personal y algo así como marketing. Pero están allí en una apuesta que es una apuesta apasionada, cultural, y que hay posibilidades de hacerla, hay posibilidades de realizarla. Queda claro que no es el nazismo, queda claro que no es el fascismo tampoco. Queda claro que hay ofensas, que van a ser ofensas terribles para el mundo cultural, como estas arbitrariedades de meter preso a estos personajes y de ciertas censuras que son irritantes. Pero también es cierto que se puede seguir andando y que el Colegio Libre de Estudios Superiores se convierte en una referencia cultural extraordinaria, allí donde Germani va a exponer muchas de sus cosas que luego darán como resultado Adolfo Prieto escribiendo sobre sociología del público argentino bajo los datos de Germani. Entonces, digo, es una sociedad que se moderniza, la industria cultural se moderniza. Si ustedes quieren un dato cultural, Antonio Tormo, un cantor popular, que después va a ser es nombrado como cantor de los Cabecitas Negras, edita un disco que se llama El Rancho La Cambilla. El Rancho La Cambilla, en un país de 10 millones de habitantes, vende 3 millones de discos. Crece el consumo cultural, crece la gente que va al cine, crece la gente que compra libros, y los intelectuales de alguna manera están conflictivamente como pez en el agua. Son opositores, porque para un intelectual es bueno ser opositor, y a la vez tienen espacio de movimiento para moverse, digamos, y tienen su causa, todo lo que sea, pero tienen espacio para moverse. Pero yo creo que hay otro proceso que en realidad toca fuertemente a esto, que es en este momento es un Germani, digamos, que está con la bandera en alto, está con la posibilidad de creación de la carrera de sociología, la posibilidad de creación de una nueva sociología, de una nueva forma de investigación, y digamos, resulta en la creación de la carrera de sociología. Y allí, amparado en otro proceso singular que tiene que ver con el mundo latinoamericano y que tiene que ver, en términos culturales, yo podría decir, es la experiencia desarrollista. Pero es la experiencia desarrollista en términos culturales que está fuertemente asociada a la CEPAL. Cada una de estas experiencias es absolutamente indisociable de la experiencia histórica de la tradición intelectual latinoamericana. Yo digo, efectivamente, uno no puede ignorar que está Mariátegui, pero no pueden ignorarlo ellos tampoco, porque es el espíritu de una forma de relación con el conocimiento. Y esa forma de relación con el conocimiento está muy presente aún en instituciones que podrían ser extraordinariamente burocráticas, como es una institución internacional como es la CEPAL. Digamos, compañeras saben mejor que yo, digamos, que en el mundo de la CEPAL, a partir de allí, con debate con la CEPAL y de gente de la CEPAL, surgen miradas problematizadoras y críticas
sobre que tienen que ver con el mundo latinoamericano, y allí el papel de los compañeros brasileños es absolutamente relevante. Pero es cierto que esta experiencia no encuentra la materialidad que había tenido en su desarrollo durante el primer peronismo. No encuentra ese piso. Y en el caso específico de Germani, yo podría decir, hay dos puntos anecdóticos, pero que sin embargo sirven para pensar esta situación. Claro, ocurrió Cuba, digamos, ocurrió Cuba. Entonces, siempre recuerdo la anécdota de un profesor nuestro de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Juan Carlos Marín, Lito, que era alguien que había participado muy activamente en la creación de la carrera de Sociología. Era, si se puede decir, un discípulo de Germani, era un amigo de Rolando García, que había también apostado fuertemente por la creación de la carrera de Sociología, y Germani quería mandar a toda la gente, obvio, para formarse, hacer posgrado, y Lito le dice, yo no voy, porque la tarea era, en todo caso, la revolución, ahí viene la ruptura con el Partido Socialista, qué sé yo. Entonces, se le empiezan a romper sus discípulos. En este caso, por izquierda, bueno, en todo caso, casi por izquierda. Hay un hecho que tiene que ver con los estudiantes, que es la huelga contra la cátedra de metodología que dirigía Regina Quivaca, que era una discípula de Germani, que se llama la huelga contra el empirismo abstracto. Entonces, esa experiencia realmente hace que Germani esté muy molesto, que no encuentra el piso que tenían. Yo creo que añoraría la pelea contra el primer peronismo, porque en el primer peronismo, ahí en el peronismo, en lo que era anteriormente el peronismo, digamos, había todo ese piso que yo había contado, y ahora ese piso se comenzaba a deshacer. Se comenzaba a deshacer de distintas maneras. Entonces, efectivamente, hay apuestas fuertes que tienen que ver con su preocupación como intelectual, y está muy bien lo que se dijo acá en distintos momentos acerca de que uno tiene que revisar bien los textos de Germani y ver cuáles son las maneras de procesamiento productiva, e insisto sobre esto, extraordinariamente vital, que tienen que ver con los distintos momentos históricos. Tratar de encontrar, de explicar por qué este proceso no se puede dar, por qué este mito y por qué esta utopía de la realización de la república liberal integrada es algo que parece no darse. Entonces, creo que el definitivo palo en la cabeza, aunque ya quizás Germani no esté, es cuando su discípulo Miguel Murmis hace un homenaje en la carrera de Sociología a Marquitos Schlachter, caído en el ejército guerrillero del pueblo en el Monte Salteño. Ya, bueno, Miguel es llamado por las autoridades a ver qué es lo que había hecho, y bueno, dijo que había hecho un homenaje, que está todo bien, no pasó nada, pero es un hecho que tiene que ver con este nuevo clima de época en donde la no realización de la posibilidad de lo esperado, que era la república liberal con sensibilidad de integración social, lo pone en una situación directamente problemática, porque comienza a surgir en el símbolo de lo de Miguel Murmis. No creo, digamos, pueda encontrar otro símbolo, pero para mí es el símbolo de la nueva izquierda, es el símbolo del surgimiento de la nueva izquierda en el espacio específico de este mundo académico. Es un hecho transgresor, digamos, para esas miradas que igual, digamos, tenían una mirada de tolerancia hacia lo diverso, pero ya comienza a hacerse difícil el camino a transitar. Y ya después directamente el surgimiento de la nueva izquierda pone a Germani en una mirada de creciente molestia, que si uno pudiese decir cuál es el momento último,
es el momento de ese artículo en la época de dictadura argentina, donde habla de la imposibilidad del surgimiento de la democracia. Y yo digo, no importa la evaluación que nosotros hagamos de ese artículo, tanto ese artículo como la apuesta por hacer la estructura social de la Argentina, como la apuesta por la sociología, o por la modernidad en la época de transición, son apuestas extraordinariamente apasionadas, digamos, en un principio optimistamente apasionadas, en otro momento problematizadoras y al final, digamos, arrolladoramente pesimista, en un momento en que uno dice qué extravagante en términos de, digamos, frecuencias, la intervención de Germani hablando de la imposibilidad del surgimiento de la democracia, que sean por las causas que fuere, en un momento en que toda la nueva izquierda que había producido ese desbarrancamiento de la posibilidad para Germani de la fundación de una república liberal con un papel relevante para el mundo ilustrado, digamos, toda esa nueva izquierda se volvía socialdemócrata y ha sido un proceso de revalorización de la democracia. En ese momento en que había un proceso de revalorización de la democracia en nuestros exiliados adorables en México, en Francia, las revistas que se editaban, donde, bueno, participaron Portantiero, De Ípola, Casullo, donde el comunismo europeo, la posibilidad de repensar el antileninismo, todos estos movimientos, bueno, yo no digo que los fundamentos de Germani sean coincidentes con otro momento contra la democracia, pero lo que es interesante es que, insisto sobre esto, es un intelectual en el sentido más cabal de la palabra y es alguien que se piensa con una voluntad de autonomía, digamos, de inventar espacios de autonomía, y la verdad que se termina creyendo esa posibilidad y se convierte efectivamente en un intelectual autónomo desde el principio hasta el final. Y ese final me parece a mí todavía más interesante, si se quieren, en términos más románticos, pero me parece interesantísimo, porque es alguien que dice no existe la posibilidad y se anima a decirlo, y se anima a poner como en su tradición corresponde. Dice, yo no deseo ninguna de estas cosas que yo propongo, pero creo que mi obligación intelectual es la de hacer esto, algo que va contra sus deseos. Y eso era una vieja forma de actuar del mundo intelectual que correspondía a esa cultura antifascista que hermanaba a los liberales, a los socialistas, a los anarquistas, y que en algún momento histórico reivindicaban esa posibilidad del libre pensamiento. Así que mi reflexión sobre Germani básicamente es esa, quiero reivindicar la experiencia de Germani como la experiencia de un intelectual, como la experiencia de un intelectual apasionado, y creo que hasta el último minuto de haber escrito ese artículo, él lleva la mochila de esa extraordinaria, en términos culturales, experiencia del antifascismo, que es, no importa de qué lado venga la corriente, digamos, uno hace apuestas en autonomía por producir conocimiento, y aunque sea dramático para mis propias convicciones, voy a producir esto que produje, que es su último artículo. Bueno, muchas gracias. Invitamos a preguntas.
¿Preguntas? ¿Comentarios? La nena hizo un... O nene, sí. ¿Pablo? Sí, yo le quería preguntar a Fernanda, ella cuando habla de sociología latinoamericana, ¿no? Digamos, en ciencias sociales, un ejemplo, en mi caso, en ciencia política, en los últimos años se ha separado mucho lo que llamaríamos la ciencia política latinoamericana de la ciencia política latinoamericanista, ¿no? Cuando supongamos más en historia del pensamiento y en Argentina algunos hablan del pensamiento nacional, ¿no? O el pensamiento argentino. O sea, ¿qué sería entonces esa sociología latinoamericana de la que a lo mejor Germani no formaría parte? Está bueno porque también tiene que ver, por ahí es distinto en algunas otras disciplinas de las ciencias sociales, pero en la sociología en especial hay una diferencia muy fuerte entre lo que sería, porque la ciencia política latinoamericana podría ser perfectamente hecha en Estados Unidos, formar parte de un tipo de Latin American Studies afuera. Bueno, la sociología latinoamericana abiertamente, como espacio de discusión, se opone a estas formas de interpretación de América Latina desde fuera y por lo tanto es una toma de posición en la que no podés diferenciar tanto la sociología latinoamericana de la latinoamericanista. Más recientemente ha habido una discusión fuerte entre ese latinoamericanismo y los estudios postcoloniales, son dos vertientes que pueden tener una oposición, pero cuando se habla el día de hoy de una sociología latinoamericana, digo desde los últimos trabajos, por ejemplo, entre 2015, 2010 y 2020, de María Vampa, cuando hablamos de sociología latinoamericana, estamos hablando de una sociología que se produce acá, que se produce desde América Latina, o sea, con una posición geopolítica, digamos, de tu lugar de producción, y que se hace eco realmente de un proyecto de estudio de la región. Entonces, que el objeto es la región, porque si no, ¿cómo diferenciar de las sociologías nacionales, en las cuales hay un montón de contribuciones a sociologías, no solo nacionales, locales también, estudios de sociología locales, de esto que sería una sociología latinoamericana y que tendría que tener como objeto la región? Me refiero a tener como objeto de estudio la región y a la posición también esta latinoamericanista. Y digo latinoamericanista incluso diferenciada de los estudios postcoloniales, ¿no? Creo que es en ese punto, más allá de discusiones que me gustaría inclusive que lo planteaba más como una provocación para que me lo discutiera, porque escuché la mesa de, no me acuerdo tu nombre, que hablaste de la heterogeneidad estructural, y sería muy interesante poner en discusión la diferencia entre esos conceptos, ese manejo de un concepto de heterogeneidad estructural como viene de los años 60, desde, digamos, Celso Furtado para adelante, incluso en la tradición de la CEPAL, y el planteo que ahora no lo ubico al compañero que estaba exponiendo sobre Germani, ¿no? Entonces, me da la impresión que en general la posición de Germani lo ubica él en un estudio con un objeto básicamente argentino. Mi impresión, pero bueno, no quiero seguir provocando, simplemente mi impresión es que él en la primera etapa usa como recurso América Latina en su estrategia de internacionalización, y por eso tenemos un estudio, un trabajo donde hay un remitir a la América Latina como objeto, pero que después eso desaparece. O sea, no, el aporte de Juan Ignacio ahí a mí me parece que no dialoga con el campo intelectual latinoamericano del momento. Me gustaría verlo para ver las referencias porque es solamente una intuición, pero da la impresión que él está recibiendo los informes de la CEPAL, muy probablemente. Ya Celso Furtado está hablando, por ejemplo, de la dinámica cultural de la dependencia. Cuando habla de dependencia calculo que va por ese lado, pero él ya está en Estados Unidos, por lo que me decías, no sé. Me da la impresión que hay un punto en donde él toma eso en la primera etapa, en su proceso, en su estrategia de internacionalización,
Y que después Rolando Franco, que es el que escribe este famoso artículo donde consagra el relato de la sociología latinoamericana, que hay una sociología de cátedra, una sociología científica y una crítica, que después, bueno, nadie continúa mucho esas etapas, mejor porque ese relato tiene muchos defectos, pero digo, Germani servía mucho a los sociólogos críticos para criticarlo, o sea, le servía mucho, entonces hubo muchos factores por los que Germani queda consagrado como fundador de la institucionalización latinoamericana, pero no sé hasta qué punto lo es. Si comparamos figuras como la de Florestan, donde además hay, bueno, toda una trayectoria en la que se trabaja la dimensión de raza. En Brasil es el único lugar donde tenemos una tradición de estudios sociológicos de raza. La sociología no tuvo una impronta de trabajar en estudios étnicos o raciales hasta hace, no sé, 20 años, como mucho. Es la antropología la que más se metió con estos temas. Entonces, realmente en ese plano, ni como objeto en su trayectoria posterior a los años 50 o a las publicaciones, no me acuerdo el año de esta publicación de América Latina, creo que no hace un aporte al análisis de la región o no se dedica a la región, ni tampoco en esa posición latinoamericanista de discusión con el resto, ¿no? Eso es lo que traigo, que sé que es una provocación que a lo mejor le faltan elementos y estaba dispuesta a que me lo discutiera con todos los elementos de evidencia que hubiera, ¿no? Sí, bueno, tomo la provocación. Sí. No, a mí me parece que sí, que hay una discusión con distintas tradiciones latinoamericanas y distintas tradiciones del pensamiento social latinoamericano, ¿no? Para no restringirlo a una sociología latinoamericana que por ahí habría que ponernos más de acuerdo en los términos. Digo, pienso en los primeros escritos, quizás más en la estela de Utrevich o de un Furtado, que digamos, se está inscribiendo en esa discusión, que está construyendo Latinoamérica, digamos, como un objeto de reflexión y como, digamos, están participando propiamente de la producción de América Latina como un objeto de pensamiento en esta instancia, que sin duda conoce otros capítulos previos con los que quizás no tenga el diálogo tan explícito que hubiera sido interesante para enriquecerlo como capítulo, pero me parece que tiene sus singularidades como momento latinoamericano. Y después me parece que en otros textos que aparecieron hoy a la mañana, sobre todo en la deriva a la marginalidad, ahí hay una revisión fuerte de Germani y de sus interlocuciones latinoamericanas, donde se incluyen muchas de las perspectivas representistas, tiene un diálogo muy directo con Cardoso, tiene una discusión muy retoma categorías de González Casanova. Me parece que diría, hay distintos latinoamericanismos en Germani en sus distintas aproximaciones a distintos problemas, incluso a como decías en tu primera presentación, a cómo se le va desarmando cierto optimismo en el proceso de modernización y ese esquema watsoniano que estaba circulando quizás en los primeros textos. Creo que junto a ese proceso lo latinoamericano también se redefine. Y en ese sentido me resulta muy sugerente esta centralidad que adquiere la historia. Y en un dato que no sé si interesa, la organización de la biblioteca de Germani, que está en Italia, el catálogo lo construyó Anna Germani. Entonces no sabemos si responde a la organización de la biblioteca en sí o si es una intervención igual arbitraria de Anna. Pero tenía una organización geográfica, digamos, había como los temas del catálogo, las dimensiones, las variables del catálogo eran o geográficas, o temáticas, o disciplinares, o por autores. Si uno mira la dimensión de la disciplinar, la mayor cantidad de libros que hay, después de los libros de sociología, obviamente, y de sociología política, la disciplina que le sigue es la historia. Y me resultó contraintuitivo y me resultó muy interesante y inmediatamente lo vinculé con lo que estabas diciendo. Y también en relación a tu presentación, Lucas, hay muy poco en esa catalogación, que de vuelta no sabemos si es de Ana o de Gino, pero bueno, todo el fondo y toda la biblioteca tiene esa dicotomía que es muy interesante. No con un psicoanalista que lo tenemos, pero está buena. Hay pocas categorías por autor, digamos, hay menos,
no sé, como, ya me olvidé cómo hablábamos los sociólogos. Bueno, hay pocas, ¿cómo? Hay pocas categorías dentro de esa cajita. Está la de Marx y la que le sigue en relevancia es la de la nueva izquierda. O sea que hay algo como fantasmático que lo persiguió de esa cuestión, que por supuesto quiere decir algo distinto en el contexto latinoamericano y argentino a lo que va a querer decir en Italia, pero me parece que tiene que ver con esas conversaciones antifascistas que mantuvo siempre. Sí, bueno, agradecerles, un viaje extraordinario. Tengo más que nada, fuera de más que para la discusión sobre Latinoamérica, un punto con Lucas y con Antonio. Con Lucas, específicamente, esto es por deformación de politólogo. Lucas, vos ubicaste reiteradamente a Germani en un lugar, digamos, nombraste un régimen, que es, dijiste, República Liberal con Integración Social, ¿no? Muchas veces lo dijiste, además. Yo no estoy seguro que ese sea el régimen político, digamos, que uno puede, y me importa mucho porque estoy como investigando también eso, ¿no? O sea, ¿en qué parte del cuadrante de la democracia se ubicaba Germani? Toda tu definición no incluye la palabra democracia, ¿no? Y yo creo que Germani, la posición de Germani era más cercana a la de una república democrática, punto, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque más en lo que se lee en el debate sobre la hibridez del peronismo, porque ¿cuál es el componente de integración social del peronismo? De democratización fundamental, la ciudadanía industrial. Y la ciudadanía industrial no es integración social, es bastante más que la integración social, ¿no? Es la autogestión obrera y la democracia de la fábrica. Total. Que él lo dice además directamente en el texto del 56, ¿no? Entonces digo, en ese sentido, porque si no queda en un lugar, en una posición, en la cual ahí es el objeto del estigma, ¿no? De decir, bueno, era en el fondo era un liberal, gorila, ¿no? Modernizador. Y yo no leo eso, la verdad, o no leo del todo eso. Y también es interesante, ahí la pregunta, si me tomás este comentario, en relación a la deriva que vos planteaste, me parece interesante la pregunta al revés. ¿Por qué el grupo, por ejemplo, Controversia, que creo que a esa te referías, a los mexicanos, era así la revista, se llamaba Controversia, ¿no? Sí. No aprovecharon a Germani, ¿no? Porque era una extraordinaria plataforma, digamos, para su propia renovación del concepto de democracia, ¿no? Que está más vinculado a una tradición marshalliana. Suponete que hacemos la de Nun, la gran Nun, ¿no? Schumpeter Marshall. Bueno, está más en la tradición marshalliana, digamos, ¿no? Me parece que es claro eso. Por eso te pregunto, porque si no queda como en un lugar político muy vulnerable, digamos, un tipo que me parece que fue más allá en lo que hace a la reflexión sobre el régimen político. Y en esa línea, Antonio, vos terminaste con la idea con una idea muy romántica y muy interesante, que era la de, que un poco se contrapone también con lo que después planteaba, por eso me parece tan rica la mesa, ¿no? Con lo que planteaba Fer, que es la idea de que en última instancia lo que hay que rescatar de estas obras es que son laboratorios políticos, teóricos dijiste vos, y yo le agrego políticos, si querés, ¿sí? De pensamiento teórico y político, Florestan Germani, como dijiste un montón de veces de una manera bellísima, Florestan Germani, digamos. A ver, dame un poco más de eso, dame un poco más de qué lees vos de laboratorio, qué experimento teórico-político, digamos, vos intuís en tu lectura tan profunda y tan elaborada, tan fina, digamos, tanto de Florestan como de Gino. ¿Quieren contestar esta parte? Sí. Usted, Ezequiel, yo me reservo si hay lugar también para una pregunta. Bueno, empezamos. La verdad que yo la calificación que lo hacía de ninguna manera era, y menos desde el presente, aparece la cuestión de la descalificación que funcionaba mucho en el periodo del gorila. Al contrario, a mí me parece que efectivamente eran demócratas, pero que el contenido que se le ponía a la democracia en ese antifascismo sensibilizado profundamente por la cultura, uno podría decir, comparemos con el presente, digamos, hay reivindicaciones de la democracia que muchas veces son reivindicaciones, se va a volver a hablar en algún momento de la democracia formal, vamos a hablar de los izquierdistas en otro momento, porque
hablan de una especie de republicanismo cultural en abstracto, en situaciones conflictivas que yo cuando pienso aclaro lo de integración social en el sentido en el sentido quizás no muy conceptualmente duro, pero lo pienso en el sentido de cuál era el sueño de muchos de estos intelectuales antifascistas. La construcción de la democracia, por supuesto. Y esa construcción de la democracia, digamos, no excluía, digamos, el proceso de industrialización, bueno, y sí, tenía tensiones con formas en que se presentaba ese proceso, tenía tensiones con lo que llamaba el populismo, pero sin embargo, digamos, pensaban en una sociedad democrática en donde me parece que es necesario plantear ahora esta situación, donde no había población excluyente, no había población, digamos, aparecen las discusiones, qué sé yo, posteriores, lo que sea, pero digo, en el ideal no conceptual, sino en el ideal de sensibilización, más de sentido común que podían compartir Chivita, Spivakov, un tipo del socialismo, creían una democracia donde se pudiese manejar el conflicto social, digamos, y en ese manejo del conflicto social no veían con buenos ojos la generación de poblaciones que estuviesen afuera del mapa. En ese sentido dije yo lo de integración. Y de ninguna manera repito esto, porque ¿qué es lo que ocurría con los debates, sobre todo en nuestra carrera de sociología? Los debates en nuestra carrera de sociología estaban muy marcados por disputas anteriores. Entonces había descalificaciones o sobrevaloraciones que la verdad que eran muy poco reflexivas. Y yo creo que el resultado de la revista de los mexicanos tiene que ver con esa cuestión. Hay una simple descalificación. Tiene que ver con experiencias históricas. Hay experiencias históricas que te marcan y que no son en el sentido una conducta elegante y reflexiva, sino que, para decirlo así, son disposiciones, ¿no? Disposiciones que te plantan de una manera en el rechazo a Germani. Y en el rechazo a Germani, ni siquiera el rechazo a no ir a abrir ni siquiera abrir los libros. No quiero decir que sea tan así, pero lo que sí queda claro es que no lo fueron a mirar como uno de los antecedentes. Se fue a buscar a Juan B. Justo, pero no se fue a buscar a Gino Germani. ¿Por qué? Porque era parte de la lucha. Si ustedes me permiten una anécdota, que total, las personas se murieron, entonces uno puede decirla. Cuando le entregan el doctorado honoris causa a Guillermo O'Donnell, Portantino era decano. Y Portantino le dice al director de la carrera de ciencia política: anda vos, yo no quiero ir. ¿Por qué? Porque Guillermo O'Donnell había sido funcionario de la dictadura de Onganía, cuando el sector de la democracia cristiana, y sobre todo en el Ministerio del Interior. Entonces, nadie duda de que Portantino era una persona reflexiva, que podía comprender y que se la compró. De pronto le dijo a Franco Castiglione: anda vos, yo ahí no voy. Bueno, de alguna manera, esos gestos pequeños que no son, digamos, amparados por ninguna cosa conceptual, tiene que ver con esta manera de pararse frente a Germani de los mexicanos que estaban buscando la democracia. No había posibilidad, digamos. Obviamente que no había posibilidad en los más culturalistas, tipo Horacio y qué sé yo, que, digamos, lo demonizaban directamente, y el empirismo vulgar. Pero no se leía, lo que quedaba claro es que no se leía. Y yo creo que es bueno hacer esa reivindicación que ya he hecho en otros momentos, en que en el prólogo a la imaginación sociológica de Ray Mills, Gino Germani
dice, pero es verdad que toda esta experiencia de la relación con lo histórico del ensayismo latinoamericano es altamente productivo para la creación de una nueva sociología en este país. No es alguien que piensa duramente sobre el mundo, sino que es alguien tensionado por diversas cuestiones y que dice en ese prólogo, donde además como un buen hombre que respeta la cuestión del debate académico, prologa el libro de aquel que destruye lo que algunos podrían pensar fueron sus bases conceptuales. Y no solo que lo prologa, sino que dice, son realmente, algunas son muy fuertes estas críticas y tienen su argumentación positiva. Y tienen su argumentación positiva, yo voy a decir, en América Latina hay elementos que tienen que ver con el ensayismo, pues todo el mundo decía en la vida cotidiana de los pasillos de la facultad, te decía ensayista y te mataba, y seguramente porque en la vida cotidiana era un señor de mal humor, pero lo que queda es importante eso. El señor de mal humor que se negó a decir que el peronismo era fascismo, aunque en el pasillo dije, estos son todos fascistas, seguramente decía en el pasillo. Pero lo importante es lo que escribió, y allí está también en el texto de Raimil esa cuestión del rescate del ensayismo latinoamericano, que para las miradas reduccionistas era simplemente el demonio de Germani y no era tan así. Una última cosa. Pensamiento antropofágico brasilero es algo que me parece muy simpático para pensar en otro nivel. Yo no discuto lo que dice Fernández, que puede ser pertinente. Yo lo que digo, ¿por qué a mí me gusta pensarlo como intelectual latinoamericano? Como alguien que piensa desde un lugar específico en la producción de conocimiento apasionadamente sobre un país de América Latina, apropiándose, como hacían los antropofágicos, del conocimiento universal. Contra la negación del conocimiento universal, los antropofágicos decían, hagamos como hicieron los indígenas con el obispo Sardinia, se lo comieron, digamos. Entonces hay que comerse la cultura universal. Bueno, y esa manera de comerse la cultura universal del mundo latinoamericano y tratar de entender lo que pasa en cada una de las regiones, me parece que a mí lo coloca en un lugar de intelectual latinoamericano. Muchas gracias por las preguntas, y comienzo también hablando un poco sobre la provocación de Fernanda, desplazando un poco para otro nivel. Si Germani, digamos, no tiene el mismo estatuto de un clásico latinoamericano, lo que puede ser es que Germani sí trató de aumentar o intensificar la circulación de la sociología latinoamericana entre sus sedes de manera bastante importante, ¿no? Si pensamos que había un diálogo muy intenso entre Germani y otro autor que no estaba en mi ponencia, pero que fue muy importante, que Luis Costa Pinto. Costa Pinto estuvo acá en Buenos Aires y Germani recibió la invitación de Costa Pinto para que se fuera a un importante seminario de resistencia al cambio, y estaba en la mesa final del seminario, donde estaban Florestan, Germani y Wright Mills. Es un evento muy interesante. 59. Y está publicado en los anales de los trabajos, e inclusive los comentarios y debates del seminario. Es un material muy interesante. Y después, bueno, la publicó en la América Latina, estaba ahí, bueno, en el proyecto de Revista Latinoamericana de Sociología. Así que, por lo menos, Germani fue fundamental para crear un circuito latinoamericano de comunicación sobre sociología. Me parece que fue un actor, tuvo un rol central en ese proceso, ¿no? Y lo que me comentaba Ana sobre tu pregunta, es interesante que historia tenga un espacio importante en la biblioteca de Germani, bueno, fue organizada la biblioteca, y a mí me parece que Germani está todo el tiempo en la tensión entre la intención de construir tipos, generalizar, y cómo el proceso mismo de investigación histórica se va desarmando los tipos, lo disuelve y vuelve mucho más complicada la tarea de generalizar. Así que si podemos decir que la generalización más básica de Germani es decir que todo proceso de cambio es asincrónico.
Me parece una generalización muy interesante, paradójica, para decir lo mínimo, ¿no? Así que a este juego, es decir, incorporar la sociología mainstream norteamericana, decir que hay correlaciones muy fuertes entre el proceso de modernización, construir los índices, los datos cuantitativos, pero en el mismo paso, decir después que la secuencia histórica, los accidentes históricos son fundamentales para pensar por qué, en este caso, la integración de las masas por vías políticas se dio de una manera tal y no de otra. Así que este juego entre contingencia y tipologización, pero la contingencia a mi modo de ver parece más importante su argumento, ¿no? Así como lo veo. Y la idea del laboratorio no fue tanto una idea cultivada por Florestan Fernández ni Gino Germani, sino por Luis Costa Pinto, este personaje que estuvo acá en Buenos Aires, allá en Buenos Aires, perdón. Pero en la provincia. Sí, en la misma provincia, sí. Y lo que decía Costa Pinto, y me parece Florestan y Germani lo aceptarían, es que América Latina es un laboratorio no solo porque aquí los procesos sociales se producen de un modo novedoso que las teorías centrales no son capaces de interpretar de manera automática, sino también porque la sociología de desarrollo, como pensaba Costa Pinto, llevaría a un desarrollo nuevo de la sociología misma, porque los problemas novedosos necesitaban repensar la teoría. Me parece que Florestan y Gino Germani llevaron muy en serio esta tarea, porque no repitieron acríticamente lo que estaba pasando en los centros hegemónicos, sino pensaron preguntas nuevas, ¿no? Interesante porque Talcott Parsons, en su momento, en los años 40, llegó a pensar términos como el cultural lag, el trazo cultural, pensó de manera complicada cómo sería la modernización de la Alemania, pero después esta mirada más atenta a la historia salió del horizonte más inmediato y se convirtió en una mirada evolucionista muy interesante. Sí, a mí me parece muy interesante, pero en que la historia no tiene papel explicativo, la contingencia histórica, ¿no? Es otra forma de ver. Y en el mismo momento, cuando Germani se va a Harvard, justamente donde estaba el mismo Parsons, radicaliza la mirada contingente de la historia, ¿no? Y donde estaba también, por ejemplo, Alex Inkells, que estuvo acá en Argentina, donde trabajó con Gina Ribaja, la profesora de la huelga, y produjo una teoría de la modernización que decía: los argentinos son muy modernizados, o sea, pronosticamos que si las soluciones de modernización son coherentes entre sí, la democracia en Argentina puede ser que puede pasar como algo tranquilo. Pero no había una palabra sobre peronismo, sobre autoritarismo. Y Florestan, que estaba comiendo intensamente con estos tipos, ya estaba poniendo otras preguntas distintas. Así que la idea del laboratorio me parece interesante porque de la periferia podemos ver fenómenos que desde el centro a veces no son tan visibles. O ahora son visibles en ese momento, de modo muy agudo, pero acá desde antes ya. Germani mismo en Democracia y Autoritarismo en la Sociedad Moderna desliza que quizás la respuesta a los problemas de la hipermodernización esté justamente en los laboratorios periféricos. Sí, sí. Y para cerrar, me parece interesante que Germani y Florestan discreparon de las generaciones que vinieron después, porque en Brasil también había mucho optimismo sobre el sentido de la nueva democracia después de la Constitución del 88. Y cuando Brasil está en esta situación muy complicada hoy en día, muchas partes de los sociólogos y científicos políticos tuvieron un shock, una sorpresa. No sabían interpretar lo que estaba pasando. Me parece que Florestan y Germani tendrían preguntas interesantes para hacer a este momento, que el mainstream de la sociología en Brasil no tuvo, cuando surgió, digamos, el autócrata que está en el poder. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, la que tengo yo son dos preguntas. ¿Después puedo hacer una o yo? Sí, hago rápido las preguntas, hace la voz y con eso cerramos. ¿Te parece bien? Buenísimo. Bueno, ahí para Lucas me pareció muy interesante tu presentación. Yo creo que parcialmente acompaño, pero lo que queda de interrogante, en términos de indagaciones, es por qué el Germani que es percibido, el que es construido,
o que su audiencia leyó, es un sociólogo más experto, menos comprometido. ¿Qué pudo haber pasado con ese Germani como intelectual que no tuvo tanto impacto? Y las tres presentaciones hicieron algún tipo de relación entre Germani, la izquierda, el marxismo, el socialismo. Entonces, por ahí, ¿cómo piensan este Germani marxista limitado, marxista que pone frenos, marxista implícito? Si pueden agregar algo sobre eso. Alejandro. Sí, en realidad también me despertó lo que decía Antonio, pero también la presentación de Lucas y Fernanda, digamos, ahí, en esa ruptura, en esa traducción que vos la ponías cada vez más como más traición que traducción, ¿no? Ese clásico juego de autor-traidor, estaba el problema de la historia, que está claro, y en las otras reuniones también se presentó esta idea, ¿no? De la pregunta por la historia, pero a mí me resulta interesante de otras presentaciones donde el problema de la clase, las clases y la clasificación está en juego, ¿no? Y ahí donde explota ahí la clase y es el centro del argumento inicial sobre este complejo peronismo y también sobre la pregunta de la particularidad que decía Fernanda, esa interseccionalidad que ya presentaba Mariante, y no esa pregunta por la clase. Me parece que también le agrega una dimensión que no es solo la espesura histórica, sino también una pregunta teórica detrás, ¿no? Digamos, o sea, una pregunta que está en la historia, que implica esta vocación por transformar, por intervenir, por pensar en las particularidades, pero también una dimensión por repensar ese escenario clave, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Hay algo siempre del 18 de Brumario, ¿no? Que es tan fundamental, ¿no? Aun cuando Germani no lo sea y lo será quizás más en otras figuras, ¿no? Pero esa combinación de la pregunta de la historia con la pregunta por las clases y su clasificación, ¿no? Y realmente los conflictos políticos también, ¿no? Que no son clases solo más económico-capitalistas, sino que se complejizan más. Eso me parecía ahí como comentario. Bueno, yo digo lo de Diego. Yo creo que vamos a hacer en el sentido más clásico, Germani no era un personaje carismático, como efectivamente lo era José Luis Romero, digamos, ¿no? Para pensar en personas de su misma generación. José Luis Romero era un personaje carismático, uno puede ver una foto en la lucha de laica y libre, digamos, donde arriba está Lito Marín trepado en una camioneta, abajo Amanda Tubet y José Luis Romero, digamos, y se constituye en un líder del movimiento estudiantil en un momento José Luis Romero. Era un profesor carismático, fascinaba a sus estudiantes. Lo que fascinaba de Germani era lo novedoso que ponía sobre la mesa y efectivamente lo convertía en algo que era una expectativa. Lo que se cuenta de la experiencia de Adolfo Prieto, alguien que viene de letras, yendo al Colegio Libre de Estudios Superiores, escuchando a esta persona que dice estas cosas nuevas sobre la estructura social argentina, qué sé yo, parece en ese momento lo pone en un lugar relevante, y yo creo que es esa relevancia que hace que, de algún modo, por decirlo así, lo vayan a buscar, porque lo van a buscar para fundar la carrera de sociología. En ese sentido, yo creo que Germani, aunque no carismático, malhumorado, era una persona que se había convertido en una referencia en ese momento histórico y tenía un perfil que estaba anclado en esa experiencia que yo narré antes, que lo convertía, a mi modo de ver, en un intelectual. La posibilidad de su realización como tal queda, digamos, encuentra obstáculos que tienen que ver con que sus nuevas generaciones se rebelan, digamos, se le rebelan las nuevas generaciones, entonces no encuentra el sustento para ser lo que tiene que ser alguien cuando tiene un papel más fuerte de intelectual. Sin embargo, Germani sigue siendo un personaje relevante.
Yo rescato lo que dice el compañero Antonio acerca de su papel de organizador cultural. Digamos, en ese sentido también es un intelectual, es un organizador cultural, está preocupado por integrarse al mundo, entonces busca conexiones de todo tipo, digamos, es fundador de instituciones y es fundador de redes a nivel internacional. Y funda redes en el mundo latinoamericano, efectivamente. Entonces, yo creo que ese es el perfil del intelectual, claro. Después todo queda a un costado porque toda su lucha es una lucha de alguien que cada vez está más en soledad. Entonces, yo le diría, es un intelectual que queda encerrado en su cuarto, digamos, y queda encerrado en su cuarto ya en momentos de creatividad. Hoy se mencionó, que lo mencionabas vos cuando hablabas de la revista Mundo Nuevo, digamos, que tampoco es que estaba integrado a la financiación de la CIA, la Organización por la Libertad de la Cultura y qué sé yo. Ya ahí estaba en una situación, no estaba encerrado en su cuarto, pero estaba en bastante soledad. Y encuentra un lugar y hace cosas y sigue haciendo cosas y termina en un lugar de mayor soledad todavía. Yo diría, es la trayectoria, sí, de un intelectual, pero que tiene un momento primero de gran reconocimiento, de gran expectativa. Digamos, hay que escuchar hablar, y yo insisto sobre estas cuestiones que son más vale sensibilidades. Había que escuchar hablar a Lito Marín, que era un gallego también mal llevado, con el cariño y el respeto que hablaba de Gino Germani, que no tenían nada que ver con lo que iba a ser su mirada. Inés hablaba con un respeto. Inés, obviamente. Yo pongo el ejemplo de Lito porque Lito era más loco en ese sentido, entonces no podía. Pero todas las personas que pasaron por el mundo Germani, todas hablaban con mucho respeto. La nueva generación ya comienza a trivializar esa relación, y efectivamente no se producen encuentros con otros sectores que podrían haber sido muy productivos. Fernández citó a Sergio Bagó, que era un gran personaje de la cultura, digamos, y no se producen esos encuentros. Están en la misma ciudad, no están tan lejos, pero sin embargo no se encuentran. Tienen relación con gente que tiene relación con el Partido Socialista, pero tampoco se encuentran. Digamos, yo creo que se va quedando solo y uno podría hacer la trayectoria del camino hacia la soledad, que no quiso encontrar el último colchón porque la nueva izquierda socialdemocratizada no lo reconoció y encima era un disruptivo para la nueva izquierda que reivindicaba la democracia. Entonces se quedaba más solo todavía. Ya no quedaba absolutamente nadie. Entonces, en ese sentido, es la trayectoria de alguien que fue una referencia, e insisto, en el sentido cultural, pública también. Porque uno tiene que mirar las revistas como Primera Plana, las revistas de difusión que eran modernas de la época, para ver el papel que le asignaban a la carrera de sociología y a su creador Gino Germani. No hay vuelta. Digamos, uno dice, ¿cuáles son las instituciones modernizadoras del Buenos Aires de los fines de los 50, principios de los 60? Ciencias exactas, carrera de sociología, Eudeva y Ciencias exactas, carrera de sociología, Eudeva y el Instituto de Itela. Son las 4 instituciones modernas. Digamos, ¿qué pasaba? Porque es un prejuicio también, pero ese prejuicio era productivo. ¿Qué se decía en términos cotidianos? Entre el mundo de la hermandad antifascista, hay que poner en hora el reloj de la cultura que atrasa el peronismo. Ese era el dicho cotidiano que dijeron varias personas de esa generación. Que se decía, hay que poner el reloj en hora, por eso Guido Itela, por eso Germani, por eso Orlando García, por eso Boris Spivakov, por eso
y ahí entonces ellos sí se convierten en referentes fuertes, pero después se queda absolutamente solo. Perdón. No, pequeño comentario. Agradezco mucho el comentario tuyo, Antonio, porque pensando en esa obra de difusión de Germani, de traducción, edición, recuerdo los trabajos de Ale, o sea, yo creo que toda la primera etapa, hasta por lo menos el 64, así lo venía pensando cuando preparaba esto para hoy, es bastante claro que Germani cumple un papel, que participa de estas élites en todo el proceso de institucionalización de la sociología y de los distintos eventos que hay y que van consolidando la sociología en esa primera etapa latinoamericana. Pensé, la verdad, que era el 64 el momento donde Germani, ¿ustedes recuerdan el proyecto Camelot? Sí, claro. Esa enorme bomba política que se genera en Chile. Como Germani estaba en ese comité, y además piense que yo no estoy mirando desde Argentina ni desde Germani, porque poco es lo que miro de argentino de Germani, sino que más bien desde América Latina y desde Chile. Y claro, realmente queda muy desprestigiada la figura de Germani, y pensé que por ahí era el Camelot el que había generado esa ruptura de él con el diálogo con América Latina. No lo pensaba desde su obra, porque además no soy una lectora sistemática de Germani. Por eso agradezco el comentario tuyo, Ana, porque efectivamente puede ser que a lo largo de la obra él mantiene la referencia o mantiene esta discusión con autores latinoamericanos. Mi pregunta es si dialoga. Y creo que la clave finalmente tiene que ver con su dislocación, o sea, con su nueva posición y su traslado a Estados Unidos, porque Amuy, por ejemplo, Florestan, ellos mantienen durante todo el proceso de radicalización del marxismo, incluso Amuy, que Amuy tampoco es que se convierte en un marxista. El chileno es siempre un encuestólogo y va a seguir siéndolo, pero él es el que recibe a todos los exiliados de Brasil en el CESO en Chile. Entonces, claro, es como que Germani está muy lejos de Chile, muy lejos de todo ese proceso. Y tampoco me da la impresión, pero mirando las obras de los latinoamericanos, no la de Germani, que vuelve tampoco Germani a formar parte del diálogo en los 80. Entonces era esa impresión, mirando desde el corpus de la sociología latinoamericana y latinoamericanista, como si Germani hubiera quedado ya a principios de los 60 fuera de juego. Esa era un poco la percepción que tenía. Me parece que desde la obra y desde la tarea de circulación es evidente que él juega un papel fundante del circuito, ¿no? En ese sentido, totalmente. Gracias por las preguntas y no sé si consigo contestarte exactamente sobre el tema del marxismo. Él tiene un texto, ¿no? Germani, Marxismo, Marx y el proceso histórico. No sé si publicó, o si estaba como a ficha de clase, ¿no? Pero es interesante que justamente la idea de historia es la idea más interesante para Germani respecto de Marx. Y hay un problema porque si hay que pensar en términos marxistas, lo que falta de modo claro para Germani en la Argentina es la idea de clase como sujeto, digamos, típico del marxismo oficial. Es como una especie de la pregunta de Zombart sobre el caso de Estados Unidos. ¿Por qué en el país donde hay más trabajadores no hay un partido socialista, ¿no? Y Germani tenía siendo un asombro, no solo por el peronismo, pero también por el radicalismo de los inmigrantes, porque crearon una clase obrera nueva, pero que en la próxima generación ya cambió de clase por la inmensa movilidad social ascendiente que tal vez no tenía paralelos en el mundo, quizás en Australia, qué sé yo. Y esta clase obrera de primera generación no formó canales democráticos, digamos, de clase típicos para integrar la clase obrera de migración rural hacia Buenos Aires en el periodo siguiente. Así que la clase misma hay que pensar con muchas camadas históricas y así tal vez hay que repensar también el marxismo clásico típico, ¿no? Y me parece que el mismo problema del tipo y el proceso histórico, ¿no? El intento de ordenar el material histórico y la historia disolviendo ese mismo intento a la vez. No sé si contento, pero sería por ahí. Bueno, muchas gracias.